Saludos a todos en casa, bienvenidos a una nueva emisión de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Como siempre lo decimos al comienzo de cada presentación, si no lo ha hecho todavía, suscríbase a nuestro canal de Venezuela News en YouTube, active la campana de las notificaciones, dale like, deja tu comentario, porque es una de las significativas formas como usuarios para decirle a los caprichosos algoritmos de YouTube que este y otros contenidos de Venezuela News nos interesan. Como todas las semanas, revisando temas de interés y de la actualidad internacional, y continuamos justamente desarrollando lo relativo a las amenazas planteadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Esto en la forma del emplazamiento de barcos militares y personal de tropa en el Mar Caribe con la supuesta justificación de combatir el narcotráfico. Venezuela denuncia que se trata de una maniobra de presión en el contexto de la agresión continuada de Washington en contra de nuestro país. Una agresión que no es la primera en la historia de Venezuela, incluso en el contexto del abordaje de esta crisis, el presidente Nicolás Maduro apeló a recordar la historia, porque no es la primera vez que estamos en una circunstancia como esta. Si bien estamos hablando de la actualidad, es importante revisar la historia. Por ello tenemos en esta oportunidad como invitado, en esta jornada especial acá en el estudio, a Juan Romero, es diputado, historiador y politólogo, a quien volvemos a dar la bienvenida, Juan. Gracias, Carlos. Un gusto siempre coincidir contigo. Juan, ¿por qué revisar justamente la historia en una situación, una crisis que se está desarrollando en la actualidad? ¿Por qué el presidente de la República recuerda lo que sucedió hace más de 100 años, el bloqueo de las potencias europeas en contra de Venezuela, y cómo fue la reacción no solo del presidente de entonces, Cipriano Castro, sino también de mucha de la dirigencia, de la clase política de la época y de la población? Para defender la soberanía en ese entonces. Mira, los griegos decían que la historia es maestra vida, ¿no? Y Milan Kundera, ese extraordinario escritor en La insoportable levedad del ser, dice en una de las frases del libro, dice que la historia es de alguna manera una memoria que siempre hay que reactualizar. Y cuando uno entiende esas dos frases, la frase de los griegos y de Milan Kundera, entiende aún más la afirmación que hace Nicolás. Obviamente Nicolás se refiere a la crisis del bloqueo de 1902, pero yo me voy también un poquito antes, ¿no? Porque yo creo que hay dos antecedentes que son significativos desde el punto de vista del compromiso. Uno es 1815, Morillo invade el territorio de lo que era el departamento de Cundinamarca, lo que hoy es Bogotá, y Venezuela, esencialmente en el caso de Venezuela, Isla de Margarita, que era la provincia de Nueva Esparta, con 15.000 hombres. Desembarca en Nueva Esparta. Nueva Esparta es defendida por Arismendi y Mariño con 4.000 hombres, la mayoría indígenas guayqueríes. Y ese ejército que viene con Pablo Morillo es un ejército que viene a derrotar a Napoleón exitosamente, de expulsarlo de la península ibérica. Y desembarcan, y esos 4.000 hombres desarrollan una guerra de guerrilla importantísima que hace que Morillo abandone Nueva Esparta y se dedique a una ofensiva en tierra que sabemos que va a terminar en 1820, en noviembre de 1820, con el Tratado de Regularización. Es el primer ejemplo que te voy a dar. Y es el primer ejemplo que te voy a dar porque tiene que ver con una respuesta que nosotros estamos construyendo, que son las milicias. Hablamos a veces en la historiografía venezolana del ejército patriota, pero el ejército patriota realmente se constituye después del discurso de Angostura, porque en Angostura Bolívar le da sentido a la estructuración del Estado. 1819. 1819. Hasta antes de eso no hay ejército. Lo que hay son milicias organizadas. De hecho, no hay un solo ejército. Está el ejército de Occidente que dirige Bolívar, está el ejército de Oriente que está Piar, Mariño y Arismendi, y está el ejército de los Llanos porque ya José Antonio Páez estaba haciendo carrera. Entonces son tres ejércitos que Bolívar lo va a reunir después de 1819. Hay un segundo momento que es importante, que también se da unos años después, 1818-1819. Es la amenaza cuando Bolívar detiene dos goletas, Tigres y Liberty, navegando el Orinoco con bandera norteamericana. Los Estados Unidos había alegado desde el inicio de la independencia neutralidad, y sin embargo estaban llevando armas a los castillos que están alrededor, penetrando por Delta Macuro hacia Guayana, que todavía están ahí algunos castillos. Y Bolívar inicia
una diatriba con Dirwin desde mayo de 1818 hasta octubre de ese año, que termina con dos frases contundentes de Bolívar en octubre. Una es: pueblos libres vencen imperios poderosos, y la otra, ante la amenaza del delegado norteamericano de negocios Irving, repito, no había relaciones diplomáticas, Irving amenaza con una guerra y Bolívar le dice: hemos perdido la mitad de la población luchando contra un imperio, la otra mitad estamos gustosos de seguir el ejemplo. Y un inciso, esa neutralidad de Estados Unidos apoyando una de las partes no es nada nuevo, hay que verlo en el caso de Ucrania. Claro, no es nada nuevo. Luego hay, que te lo comentaba en estos días, una comunicación de Bolívar de 1820, mayo de 1820, a su secretario Revenga. Ya después de la instalación del Congreso de Angostura, empieza Estados Unidos a intentar formalizar la relación con Venezuela. Y dice Bolívar en esta carta a Revenga: yo no sé qué esperar de los americanos, que visto ya que la causa nuestra es triunfante, buscan favorecerse. Pidámosles mucho, a ver qué nos conceden. Si nos los conceden, habremos ganado, y si no nos conceden, habremos ganado la verdad, que en la política tiene un gran valor. 1820, mayo de 1820, es decir, estamos hablando de 205 años, sigue vigente eso, a propósito del hecho de que, a pesar de la tirantez, nosotros seguimos teniendo canales algunas veces más abiertos para el diálogo. Eso sí ya me lleva entonces a otro momento que es importante. Cuando Inglaterra comienza el diseño de la línea Schomburg a partir de 1835, esa conflictividad se eleva y eso conduce al Tratado de París de 1899. Inmediatamente se mete en ese lapso del inicio de la línea Schomburg al Tratado de París, se mete la Guerra Federal. Y durante la Guerra Federal, un conjunto de venezolanos le dirigen una carta a la reina Victoria diciéndole que, ante la controversia, entre esos el antecesor Zuluaga de María Corina Machado, por cierto, Pedro Gual, no hay que dejarlo por fuera, aunque en un momento de la independencia su relación diplomática fue importante, pero en ese momento fue profundamente antinacionalista, ¿no? Y hay una amenaza de intervención por parte de Inglaterra, que es lo que conduce, ¿no?, a el laudo de París de 1899, que pretende despojarnos de la Guayana Esequiba. ¿Okay? Todo esto, repito, previo a 1902, para entenderlo. Cipriano Castro llega al poder en 1899, ¿no? A través de una revolución. Ese es el año del laudo de París. 1900 comienza el intento de establecer los límites según el laudo de París. 1901, Cipriano Castro comienza una dinámica asociada a regularizar o a intentar regularizar la explotación del lago de Guanoco en el oriente del país, que es asfalto, que depende de la New York Bermúdez Company, que es una filial de la Standard Oil, tan famosa de Rockefeller. Y eso genera una controversia entre Cipriano Castro y los Estados Unidos, que es donde se produce el bloqueo de 1902, pero esencialmente de Inglaterra, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Italia, que generan un bloqueo. En ese contexto, que es el contexto que explicaba Nicolás, pero que yo sencillamente quise darte cuenta de que no es la única situación que vemos en la cual se agrede a Venezuela, ocurren dos cosas interesantísimas. Uno, la reactivación de la milicia. Cipriano Castro ya había decretado la modernización del ejército, ¿no?, que es algo que lo va a caracterizar y que va a complementar Gómez, eso no se puede negar tampoco desde el punto de vista histórico. Y la convocatoria de la milicia viene acompañada por un sentido de defensa, y ahí yo tengo que resaltar, porque hago una equivalencia con una declaración de alguien que no es chavista ni nada por el estilo, que es el responsable de AD en la Asamblea Nacional, Bernabé Gutiérrez. En el caso de la equivalencia que hago es con el Mocho Hernández, un general opuesto a Cipriano Castro, detenido en la Rotonda, que cuando se produce el desembarco de tropas inglesas y alemanas en el puerto de La Guaira, una agresión
el Mocho Hernández le manda una comunicación a Cipriano Castro diciendo más o menos que prefiere morir combatiendo que morir preso, ¿no? Y esto es un poco para la idea de la defensa de la patria. Esa situación es de las situaciones más álgidas que hemos sufrido. Por eso el presidente Nicolás Maduro tiene razón cuando dice que esta movilización de 8 buques con más de 2.000 misiles de alcance medio, con un submarino nuclear, solo tiene equivalencia a ese momento. Incluso es un detalle muy importante que a veces se escapa de cuando se nos enseña la historia sobre este episodio, que a veces también se hace como un pincelazo muy marginal, es que hubo ocupación o hubo presencia de tropa en tierra. Sí, sí. Yo recuerdo que se hablaba de los buques y de la proclama, pero el detalle hubo relevante de que hubo desembarco en Puerto Cabello, hubo desembarco y resistencia en el oriente. El único donde no lograron pasar, y tiene que ver con las condiciones geográficas, es hacia Maracaibo, porque el paso de la barra no permitió que los acorazados alemanes penetraran porque el calado los iba a hacer encallar. Y el hermano de Cipriano Castro, que estaba de responsable del castillo de San Carlos, que cubre la entrada, bombardeó, respondió y tuvieron que retirarse. Fue el único puerto al cual no pudieron, porque hasta en la vela de Coro intentaron ahí en ese sentido. ¿Por qué resalto todo esto? Porque es importante la analogía histórica que Nicolás hace, que el presidente Nicolás Maduro hace, en términos de lo que significa defender la patria. Defender la patria va mucho más allá de una posición ideológica, ¿no? Decía José de San Martín una frase que yo siempre rescato: todo es lícito por la patria menos perderla. Todo es lícito por la patria, Carlos, menos perderla. Y eso tiene ¿ilícito sentido. o lícito? Lícito. Todo es lícito por la patria menos perderla. Y esto es significativo de verlo, ¿no? Y ver el ejemplo del Mocho Hernández, José Gregorio Hernández, que también se señala continuamente que se incorporó. Pero luego de eso, y el presidente también lo señaló, y yo quiero aquí recalcarlo, porque muchas veces valoramos indudablemente el sentido histórico de Chávez, que era un apasionado, pero mira, a Nicolás no se le queda atrás, y te lo digo yo como historiador y estudioso que soy profesor de hace 32 años en la Universidad del Zulia, y me doy cuenta de cómo Nicolás se ha interesado. Y Nicolás señalaba algo que también la historiografía venezolana ha dejado pasar por debajo, y es que el 16 de febrero de 1942 hay una incursión de U-boats, submarinos alemanes, que hunden el Tijuana y dos navíos mercantes más llenos de petróleo. Aquí hay que contextualizar también. Venezuela dotaba en un 65% de petróleo refinado de San Lorenzo en el Golfo en el lago de Maracaibo, el petróleo para los aviones full oil, para los barcos que eran utilizados en la ofensiva contra los alemanes. El 65% salía de San Lorenzo, se dirigía hacia Aruba, Curazao, donde estaban las refinerías, 1942, ¿ok? De ahí se refinaba, se iba hasta Trinidad y Tobago, en donde se concentraban las flotas que luego navegaban en el Atlántico Norte hasta llegar a Inglaterra, donde estaban concentradas las tropas para la ofensiva a partir de la incorporación de los norteamericanos después del ataque de Pearl Harbor de 1941. Es importante que lo ubiquemos. Eso es lo que llamamos la campaña del Atlántico, que tenía que ver tanto en el Atlántico Norte como en el Atlántico Sur. ¿Por qué lo señalo? Porque esa operación se extiende desde 1942 hasta 1945 y produce entre el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, y particularmente en Venezuela, el hundimiento en total de más de 3.500 buques mercantes y cerca de 400 barcos de guerra. En el caso específico de Venezuela, por los documentos y las investigaciones que hemos tenido algunas oportunidades. Yo fui becado en algún momento por la Fundación Alejandro Humboldt y tuve la oportunidad de trabajar en los archivos de Berlín. Okay. Y ahí conseguí que en el caso de Venezuela la escuadra era una escuadra que llegó a tener hasta 38 submarinos alemanes funcionando en el área del mar territorial de Venezuela. ¿Okay? Y esto es una agresión importante. Entonces no es solo la agresión de 1902, sino la campaña desarrollada por Alemania para impedir la salida de combustible venezolano
para apoyar la campaña que contra el fascismo desarrollaba Estados Unidos, Inglaterra y Francia en el viejo continente. No, importante, bueno, hay aspectos que seguramente las personas que cuando vean este material no teníamos en cuenta, me incluyo porque nos quedábamos Carlos, con el efecto. La efecto. historiografía venezolana ha tratado muy poco. Normalmente quienes lo han tratado es un teniente de navío por el tema del interés, pero muy poco. Hay 6, 7 trabajos, si acaso. En alguna película, en algún momento, creo que de Rudy Rodríguez, no recuerdo ahorita el nombre, ambientada en la época, se trata el tema, pero en mucha ficción. Pero en general la historiografía venezolana no ha tratado mucho ese tema y es un tema importante en términos de lo que estamos viviendo ahorita. Claro, no, y traigo esto a colación, todo lo que estás mencionando, para comentar entonces que por esto que estamos pasando ya nos ha sucedido antes, estos desafíos similares en contra de la soberanía y la integridad del país, de estar en el centro de las ambiciones de los conflictos geopolíticos entre las potencias. Y volviendo al caso de 1902 y comparándolo con el caso actual, en aquel momento el argumento habría sido el del reclamo a Venezuela de una deuda que era inferior a la que se invirtió para la movilización de esos buques y esa operación de ocupación en contra de los puertos venezolanos. En la actualidad también se esgrime un argumento que no se corresponde con la realidad y la cotidianidad de Venezuela, en donde se nos quiere endosar estar circunscrito un esquema de tráfico de drogas para justificar también una agresión. Es un mecanismo, es un método, un formato que se repite en distintas épocas, solo cambian los protagonistas. Claro. Sí, mira, pero además aquí hay una eventualidad. Yo he venido insistiendo, y esta es una interpretación muy propia, Carlos, que hay que entender a Trump, hay que entender la lógica de la política de Trump. Trump no es Obama, Trump no es Clinton, Trump no es los Bush, Trump no es Biden. ¿A qué me refiero? Que todos estos actores que he nombrado responden a una lógica de doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos que es típica. Es la lógica del destino manifiesto, es la lógica de la doctrina Monroe. Algo previsible es aquello. Claro, no estoy diciendo que Trump no responda, sino que su forma de actuar es la extrapolación de sus lógicas comerciales, del guapetón de barrio que amenaza, que busca presionar para obligar a sentarse a negociar en las mejores condiciones que le favorezcan a él. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque estamos hablando de 8 buques, es cierto. Estamos hablando de 4.500 hombres, es cierto. Estamos hablando que tienen más de 2.000 misiles de mediano alcance. Estamos hablando de un submarino nuclear. Pero si lo vemos, es demasiado para una operación antidroga y muy poco para una ofensiva de invasión a un país. ¿A qué me refiero? Que esto más bien parecería para obligarnos a nosotros a ir a una mesa de negociación y Trump obtener unas ventajas. ¿Por qué yo no creo, aunque no descarto, como muy bien también lo ha planteado el presidente Nicolás, que esto llegue a más? Por una razón que tiene que ver con el conflicto entre el norte global y el sur global en el cual se ubica esto. ¿Por qué Trump hace esto? En mi criterio hay 2 razones esenciales, Carlos. Uno, las elecciones de medio término que vienen ahora. Trump, al no venir, al no ser parte del aparato, del aparatic político tradicional del Partido Republicano, sino que es un outsider que llega al Partido Republicano, está obligado a ese aparatic demostrarle que él tiene fuerza y que su forma de actuar debe ser la forma que caracteriza al Partido Republicano. Eso significa entonces mostrarse como es la lógica del Partido Republicano, que es mucho más agresivo desde el punto de vista de lo que llamamos el hard power o la amenaza militar. Segundo elemento, en mi criterio, es que en ese tensionamiento norte y sur, los Estados Unidos tienen la dificultad que para mantener los niveles de producción que logre estabilizar su PIB mundial, requiere 18 millones de barriles de petróleo diario. Está produciendo 12. ¿De dónde obtiene los 6 millones restantes? De Kuwait, de Qatar, de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes. ¿Por dónde sale? Estrecho de Hormuz. ¿Qué sucede? Conflicto Irán-Israel.
control de Irán absoluto. Va del Mandeb también, ¿no? Claro, ¿Dónde está Yemen? La otra alternativa es el estrecho de El Mandeb. ¿Quién lo controla? Yemen. Por lo tanto, las dos salidas de el 65% del combustible que mueve al mundo pasan por dos zonas geopolíticamente complejas. ¿Qué queda? La mirada hacia Venezuela, 320.000 millones de barriles de petróleo de reserva comprobada, 26.000 millones de barriles de petróleo ultraliviano en el lago de Maracaibo, donde está la Chevron, 545.000 millones de barriles de petróleo extraíble en el Golfo de Venezuela que no hemos tocado nunca, 1 billón de barriles de petróleo en la faja petrolífera del Orinoco y casi 1 billón de barriles de petróleo más en la desembocadura del río Esequibo en los campos Lisa 1 y Lisa 2 que ilegalmente está explotando en este momento la ExxonMobil. Si tú has hecho una descripción que va a tenor con lo que decía el presidente de la República un día antes de estar grabando esta entrevista, que es que la intención inexorable e inocultable de los Estados Unidos no es la lucha contra el narcotráfico, sino justamente apropiarse de la mayor reserva de petróleo, de gas y de una diversidad de minerales estratégicos que tiene Venezuela, que estamos entonces ante una fachada, la creación de un argumento, una narrativa para justificar, en este caso, un escenario de presión, porque me estás diciendo que tú descartarías por las características de la amenaza planteada por los Estados Unidos, que están en un camino intermedio. No es suficiente para una ocupación... no es suficiente en términos de movilidad, pero... Sí, pero no sea suficiente, pero es demasiada para una operación antidroga. Entonces claro, está como un camino intermedio. Correcto. Pero y ahí voy a otro tema histórico. La explosión del Maine en 1898 en el puerto de La Habana. Porque uno de los acorazados que está movilizándose va a estar a punto de ser desincorporado. Entonces tú dices, bueno, una operación de esta magnitud antidroga con un buque, como muy bien lo ha referenciado el medio electrónico La Tabla, que está a punto de ser desmovilizado. ¿Por qué razón? No querrán inventarse, porque además el tema de la lucha antidrogas también ha sido demostrado que es una falacia, ¿no? El informe de las Naciones Unidas, que ha sido extensivamente reproducido tanto por el ministro Diosdado Cabello como por el presidente Nicolás Maduro, muestra que nosotros no somos ni un país que tenga enormes sembradíos de droga, no somos un país que procesa drogas, ni tampoco hemos facilitado el transporte. Solo el 5% del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y hacia otras zonas de Europa intenta pasar por el territorio, y nosotros tenemos una ley aprobada por la Asamblea Nacional que autoriza el derribo de aviones que violentan el espacio aéreo. Casi 400 aeronaves han sido o inutilizadas o obligadas a aterrizar. Más de 400 desde enero a agosto, ¿no? Desde enero a agosto, ¿no? Entonces, esto es importante también decirlo. Sin embargo, yo creo también que en ese escenario, es un escenario múltiple. Por eso te citaba lo de Bolívar. No confiemos, pidámosle mucho a ver qué nos dan. Y si nos lo niegan, habremos obtenido la verdad, que en política vale mucho, ¿no? Y es más, yo creo que aparte de esa lección histórica, también no confiarnos de acuerdo a la experiencia reciente de Israel y Estados Unidos en contra de Irán, que días antes en víspera de una nueva ronda de negociaciones, atacaron a Irán. Entonces, en este contexto tampoco podemos confiarnos de que las cuentas no dan para una operación intensiva de agresión o de invasión, pero es también demasiada para una operación de y ahí antinarcóticos. Carlos, la convocatoria al alistamiento. Y aquí yo quiero hacer Sí, justamente sobre el tema de las milicias. Una diferenciación. Porque fíjate, estamos en medio de una guerra cognitiva. O sea, Venezuela está en esa tensión norte-sur, en el medio, por lo que Vladimir Padrino llama el paraguas energético, pero también el paraguas geoeconómico y el paraguas geoestratégico. Las tres las tenemos nosotros. De las tensiones mundiales, bueno, y agrégale el paraguas tecnológico, porque es que Venezuela, después de Brasil y de la propia China, como lo hablábamos recientemente en tu programa, tiene la mayor cantidad de tierras raras, que es esencial para el tema de los microchips, los aparatos de transmisión, etc. Y los misiles, la defensa. Los misiles, ¿no? Y yo creo que los Estados Unidos está jugando, Trump está jugando en esa dinámica. Como Nicolás tiene una comprensión tan absoluta de esto, convoca el tema de la milicia. Y aquí hay que diferenciar, porque parte de la agresión contra nosotros tiene que ver con lo cognitivo, con la construcción de matrices, el falseamiento de la verdad.
Entonces, se nos ha intentado atacar a propósito de esta convocatoria en defensa de la patria con que estamos reclutando. Eso para atraer a gente como es de mi edad. Yo tengo 56 años, Carlos, amigos que nos ven por tu programa. Y recuerdo perfectamente lo que era la ley de conscripción de reclutamiento en su momento. Había épocas en las que yo no salía siendo estudiante universitario si no tenía el carnet para poder evadir la recluta, porque si me detenían era forzado a prestar servicio. Esa ley fue derogada al comienzo del gobierno del presidente Chávez. Aquí lo que hay es un proceso de alistamiento voluntario, es completamente distinto. Y ese alistamiento voluntario ha significado, según cifras del propio presidente Nicolás Maduro y del ministro, más de 8,5 millones de venezolanos. Es decir, ya habíamos 4,500,000 venezolanos alistados en la milicia. La actualización ha significado prácticamente duplicar la cifra. Y esto es un elemento de disuasión sumamente importante, porque uno de los elementos que también ha sido utilizado en esta guerra cognitiva es decir, bueno, es que el ejército norteamericano tiene casi 2 millones de efectivos, tiene cerca de mil barcos entre acorazados, etcétera, etcétera, tiene no sé cuántos aviones y nosotros no llegamos a esa cifra, es cierto. En una confrontación convencional de ejército contra ejército tenemos de ventaja, pero ahí vamos de nuevo a lo histórico. Uno de los elementos que le permitió a Simón Bolívar y a lo que después fue el ejército patriota derrotar a un ejército estructurado, formado, curtido, veterano contra Napoleón, fue la guerra de guerrilla. Yo debo recordar acá, porque Nicolás también lo ha dicho, un libro de un gran amigo, historiador por cierto cubano, Sergio Guerra, presidente honorario de la Asociación de Historiadores de Latinoamérica del Caribe, de la cual pertenezco, que se llama Él es la Revolución. El título del libro corresponde a la respuesta que en un momento determinado, después que Morillo firma el armisticio en noviembre de 1820, regresa a España, el rey Fernando VII le recrimina a través de una carta que cómo ha permitido que su ejército victorioso con Napoleón sea derrotado con unos salvajes. Y Morillo le responde con 2 frases que yo rescato. Le dice, deme 1,000 hombres de los que dirigen Páez y Bolívar y yo le pongo Europa a sus pies. Y luego le dice, es que nosotros hemos sido derrotados porque Bolívar, él es la revolución. Y esto es importante porque esos 8,5 millones de venezolanos, unos con más experiencia militar, otra con menos, van a transformar, en caso del escalamiento a nivel de una confrontación, cada calle, cada cuadra, cada piso de una casa, cada piso de un edificio, cada azotea, cada centro comercial, lo va a transformar en un escenario de guerra. Y creo que ha causado también una transformación en la mentalidad, el espíritu de las personas. En mi caso, yo me alisté. Yo no tengo ninguna vocación militarista, ni formación, ni experiencia, y tengo, hay que decirlo, una fobia a las armas, pero en estas circunstancias eso llega a transformar también el espíritu de la mentalidad, patrio, que uno dice, bueno, tengo que ir a alistarme. No sé cómo voy a hacer, seguramente uno no desea que llegue el escenario, pero si toca hacerlo, hay que hacerlo. A eso voy, porque es importante explicarlo, porque a partir de ahí, fíjate, la doctrina de seguridad nuestra, a partir de la Constitución de 1999, tiene 2 particularidades, Carlos, que resaltar. Al contrario de la Constitución del 61, al contrario de la Constitución del 53, al contrario de la Constitución del 47, al contrario de la Reforma Constitucional del 45, al contrario de la Reforma Constitucional de 1936, al contrario de las reformas constitucionales que hizo Gómez, el tema de la seguridad no es un tema exclusivo de los militares, sino que es un tema de corresponsabilidad. Es lo primero que señalar. Segundo, ahí surge una doctrina de seguridad y defensa integral. Esa doctrina de seguridad y defensa tiene varios niveles. Hay un nivel superior, por así decirlo, territorial, que son las regiones de defensa integral y las zonas de defensa integral, bajo mandos militares. Pero luego está el tema de las milicias. Las milicias tienen las bases de defensa integral, que son, y áreas de defensa integral, que son espacios más comunitarios, más pequeños, en donde la milicia se mueve entre 2 opciones. Voy al caso que tú ponías.
No es mi caso. Yo tengo entrenamiento militar, bueno, porque mi papá fue guerrillero, yo aprendí a manejar armas desde muchacho, estuve metido en el 4 de febrero, estuve en Nicaragua recibiendo entrenamiento militar antes de las acciones del 92. Mi caso es distinto, por un tema familiar, etcétera, etcétera, al tuyo. Pero esa doctrina de defensa militar plantea dos cosas. Plantea lo que llamamos acciones de guerra o de combate y lucha no armada. ¿Qué es la lucha no armada? El apoyo logístico. Esos 8.500.000 hombres y mujeres, no todos a lo mejor van a empuñar un arma, pero van a aprender a hacerlo. No todos a lo mejor van a entrar en combate, pero tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que sí tienen la oportunidad de esos 8 millones es de servir de logística, de apoyo, movilización, inteligencia, organización, desplazamiento a este ejército. Hasta respuesta informativa, ¿no? Exactamente, que está preparado. Entonces ya ahí cambia. ¿Cuánto puede mover los Estados Unidos? ¿A cuánto se va a arriesgar los Estados Unidos de volver a sufrir lo que sufrieron, lo que se llama el efecto Vietnam? ¿O cuánto se atreve los Estados Unidos a sufrir el efecto Afganistán y el efecto Irak que han experimentado? ¿Qué tanto aguanta la opinión pública norteamericana de ver llegar a los jóvenes en ataúd producto de una guerra de guerrillas? Eso es una pregunta interesante, porque, a ver, yo no seré militar, pero creo que 8.500.000 es más que 2 millones, ¿verdad? Sí. Bueno, es algo que es interesante, es un elemento de disuasión sumamente importante. Y porque es algo inexorable en el conflicto bélico, que al final esta se resuelve es en la ocupación del territorio y el enfrentamiento de tropas, porque no es suficiente el tema misilístico. Claro, el tema no es solo ocupar, el tema es cuál es el nivel de control que tú puedes tener después de la ocupación, qué tantas tropas vas a necesitar. Y estamos hablando de un país, y vuelvo a poner el caso de Bernabé Gutiérrez, o sea, no me van a decir que Bernabé Gutiérrez es revolucionario, que está formado en el marxismo-leninismo como me tocó a mí por un tema familiar, no. Pero lo que sí, como muy bien se lo dijo Jorge Rodríguez el día que lo discutimos en la Asamblea, yo no estoy escuchando a un dirigente de Acción Democrática, estoy escuchando a un venezolano que siente, como dice Augusto Mijares, la patria desde las entrañas, desde lo más profundo. Sí, pero también es un proceso complejo que hay que tomar en cuenta, que aparte de la complejidad de un Estado ocupante que quisiera hacerlo, Dios no quiera, que va a ser complejo en las circunstancias de Venezuela, pero ellos han avanzado mucho en el terreno cognitivo, en donde lamentablemente hay que contar que hay venezolanos que prácticamente se comportarían como colaboracionistas de una operación como esa. Incluso recientemente lo comentaba en redes sociales de una gestora de una fundación en Colombia, en donde hablaba prácticamente de una conversación con el coronel Pedro Baños, del canal del Coronel, un solvente analista geopolítico, pero que entrevistó a esta persona para, bueno, quiere saber sobre qué está pasando en Venezuela, y esta persona prácticamente, después de repetir una serie de conceptos ya bastante gastados sobre la actualidad de Venezuela, mencionó que prácticamente en el contexto de nuestro país, una intervención sería favorable para el país. Y que incluso, bueno, que si tiene que correr sangre, ¿cuánta sangre no ha corrido hasta ahora? Entonces hay una ligereza y al mismo tiempo una predisposición a favorecer incluso una agresión contra el país y considerar que eso es positivo. Por eso que yo te decía cuando comenzamos este fructífero diálogo que Trump está jugando al bluff, al guapetón de barrio, ¿no? Hay una operación, fíjate, tienes varios elementos. Uno, primero, la elevación de la recompensa sobre Nicolás Diosdado y otro conjunto de actores. Luego, estos llamados no solo de María Corina Machado y otros conjuntos de actores, que es preferible que haya un pronunciamiento antes de evitar un derramamiento, que es preferible el derramamiento de sangre en los líderes del chavismo que deben entregarse, etcétera. Es buscar de alguna manera producir un efecto envolvente. Un efecto envolvente. El mayor general Angiolillo, un gran amigo mío, yo recomiendo, tiene un libro que se llama La Guerra Integral. Él dice, el concepto de guerra integral es una reformulación del concepto de guerra híbrida, que es como si viéramos un electrocardiograma. La nueva guerra no es una acción lineal ofensiva de dos ejércitos enfrentados, sino que adquiere puntos de elevación y de repente baja y pareciera que no ocurriera nada, pero está ocurriendo. Y él dice, Angiolillo, la guerra integral busca facilitar ese tipo de guerra híbrida, porque la guerra integral, ¿qué hace?
corrompe desde abajo. Es el funcionario burócrata que no responde, es el líder del bloque histórico, y por eso el presidente Nicolás advertía sobre las tendencias dogmáticas que pueden hacer peligrar la revolución, generar decepción, y la decepción genera desesperanza, la desesperanza genera... Sí, advirtiendo sobre aquel fenómeno de la autocrítica que no es menos importante, pero a veces se utilizaba no para corregir, sino para generar justamente esa desmovilización a través de la desmoralización. El tema de la quinta columna tiene que ver con la ofensiva de Franco contra la República Española y lo que significó el tema del manejo de lo religioso, lo simbólico, y cómo eso terminó permitiendo el ascenso del fascismo español con Franco. La advertencia de Nicolás es contra la quinta columna que tenemos ahí, el funcionario que es burócrata, el dirigente político, el alcalde o el gobernador que no tiene sensibilidad, que no tiene piel, que llega al barrio con una camioneta último. O sea, eso es una crítica que hace Nicolás y que la hace Diosdado. Diosdado dice, pero bueno, un momentico, si yo soy ministro y ando sin escolta prácticamente manejando mi vehículo, ¿por qué yo veo a un concejal con una caravana de 5 vehículos lujosos, ¿no? Es un tema que es algo que advertía el Che, es algo que advertía Fidel, es algo que ejemplificó Ho Chi Minh, Nguyen Huap también, que es la humildad en el ejercicio, ¿no? El tema del ser más que el tener, y es un tema también importante. Incluso en el Partido Comunista Chino hay un esfuerzo importante de lucha contra la corrupción, de prácticamente configurar un manual de conducta del funcionario, claro, de que sea un ejemplo para la comunidad y no alguien que se eleve sobre ella. Y hay un esfuerzo importante en, claro, fíjate, es un tema, en ese escenario. Claro, en el caso de los chinos, yo te lo comentaba el día que conversábamos, tiene que ver con la teoría del confucianismo y de Lao Tse, ¿no? Lao Tse tiene una frase que yo siempre se la repito a mi hijo mayor, que tiene 32, dice: para dar 1000 pasos tienes que comenzar por el primero. Y Lao Tse dice otra frase que a mí me encanta mucho, me dice: lo que es rígido en la vida está muerto. El bambú se flexibiliza con el viento y evita que el viento lo tumbe, ¿no? Entonces a veces creemos que ser rígido es lo adecuado. No, ser rígido significa no entender, y eso no significa que te vuelvas endeble, sino que aprendas cómo doblarte para que el viento no te tumbe y te adaptas. Es lo que los griegos llaman el estoicismo. Disculpa que traiga en esta conversación a alguien tan pavoso e inefable para Venezuela, pero creo que dijo una frase, una oportunidad, Ramos Alud: a veces hay que doblarse para no partirse. Así es. En ese efecto, eso es correcto. haciendo es alusión al tema del bambú. Entonces es algo interesante, y cuando tú ves lo que nosotros hemos hecho, tiene que ver con ese principio de Lao Tse de doblarse para no partirse, que Ramos Alud lo tergiversó, porque es una frase de Lao Tse, vuelvo te repito. Y es sumamente interesante porque cuando, mira, cifras, nosotros tenemos, Carlos, más de 840 mil millones de pérdida de dólares entre 2012 hasta ahorita. Eso 800.000. 840.000 consecuencia de la aplicación de las sanciones. Las medidas coercitivas unilaterales. 840.000 millones. Es una cifra que se pierde de vista. Eso en ingresos per cápita, Carlos, puede significar cerca de que cada venezolano, desde el recién nacido hasta el adulto mayor de los 32 millones, dejó de recibir cerca de $18.000 anuales en términos de PIB. En 10 años. En ese tiempo, ¿no? Mira lo que esto... Y nosotros es para que estuviéramos matándonos. Esto me sirve a mí comentarte algo, porque yo estoy terminando una tesis doctoral, estoy haciendo 2 doctorados más, y uno de esos es en defensa integral de la nación. Yo soy profesor del doctorado en seguridad, pero me puse a estudiar de nuevo. Y cuando yo analizo lo que nosotros hemos hecho hasta desde antes de que Chávez fuera asesinado, yo soy de la tesis que fue asesinado, es que nosotros hemos creado un antimodelo a la intervención. Fíjate, estrategias contra nosotros, bloqueo. Eso significó esas pérdidas a través de medidas coercitivas de 840.000 millones de dólares. ¿Qué hemos hecho ante el bloqueo? Hemos diversificado nuestra asociación con otras entidades nacionales: Irán, Turquía, Rusia, China, Bielorrusia, India, Brasil, etcétera, etcétera. Segundo elemento, desabastecimiento programado para generar lo que Jim Sharp llama la asfixia económica. La respuesta de los consejos locales de abastecimiento y producción.
Porque en el momento en que eso ocurre, el 88% del total de los 30 productos esenciales que consumía el venezolano estaba en control del sector privado, con nombre y apellido, Empresas Polar. ¿Ok? Hoy estamos en un 99% de abastecimiento que ha significado una disminución de las ganancias de Empresa Polar y el surgimiento de otras cosas en áreas tan importantes como la harina precocida, por solo decirte algo. Segunda estrategia. Tercera estrategia, amenazas de sicariato. Nosotros hemos develado desde la Operación Vulcano, que fue una operación de intervención diseñada en el Estado Mayor argentino con la colaboración de Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Jamaica, República Cooperativa de Guyana, ¿ok? Panamá contra nosotros. Cuarta operación, intentos de magnicidio a través de la contratación o penetración de grupos paramilitares. También lo hemos develado, el caso de la detención que hicieron las milicias en La Guaira en el año 2020, por ejemplo. Gedeón. Sí. Quinta acción, el bloqueo diplomático financiero. Cómo nosotros a través de la CELAC, la UNASUR y los distintos canales salirnos de la Organización de Estados Americanos para evitar que nos apliquen la Carta Democrática aprobada por la Organización de Estados Americanos. Mira las estrategias y cómo nosotros hemos respondido. Y la última, que es la tesis del Estado forajido, del Estado fallido, que el desarrollo de esa tesis permitiría la aplicación contra Venezuela de lo que se denomina la doctrina de R2P, Responsibility to Protect, la responsabilidad de proteger, formulada por Kofi Annan en el año 2005 y que violenta el derecho internacional y el principio de no intervención. Son todas estrategias a las cuales nosotros hemos respondido y aquí estamos. Venezuela, los venezolanos, Nicolás, todo el ejército, la milicia, las estructuras populares, los jefes de calle, los líderes de comunidad, hemos construido un antimodelo a la intervención. Y mucho de eso lo hemos desarrollado sin tener conciencia, justamente conocimiento de la historia, porque creo que si estuviésemos apropiados muchísimo más, sentiríamos esa energía, esa emoción, en el momento de estar grabando esta entrevista, de estar intercambiando esa serie de experiencias que ha tenido el país y que uno muchas veces la ignora. Parece que actuamos de manera intuitiva, pero esa manera intuitiva es una carga histórica que llevamos con nosotros, que no sabemos cómo interpretarla o tomarla, pero viene con nosotros. Mira, yo decía que nosotros nos hemos redefinido, ¿no? Y ante la agresión, en vez de sentir desesperanza, nuestra alegría ha sido tan fuerte que nos ha permitido articularnos en una respuesta, ¿no? Nosotros hemos sido como un ave fénix de las cenizas en las cuales nos encontrábamos, porque a ver, mira el impacto simbólico de lo que te voy a decir. El asesinato de Chávez en el 2013. Luego, la salida en el 2014, que fue el inicio de un experimento de uso coactivo, de una agenda transgresora muy fuerte. La pérdida de la Asamblea Nacional en el 2015. El intento de revocatorio que intentaron y que fracasó en el 2016. Las guarimbas a nivel máximo del 2017. El 2019, la creación de un gobierno paralelo y el desconocimiento de Nicolás por parte de 56 presidentes del mundo. ¿Ok? La asfixia económica entre 2017 hasta 2020, asociado con desabastecimiento, presión, congelación de activos. Y todo eso, Carlos, nosotros no solo lo sobrevivimos, sino que lo superamos. Eso se llama resiliencia, eso se llama estoicismo, eso se llama capacidad, que es lo que a nosotros nos caracteriza. Y eso nos vuelve realmente una amenaza inusual y extraordinaria, porque hemos construido sin quererlo un antimodelo a la intervención exitoso. Lo que funcionó en Siria, lo que funcionó en Irak, lo que funcionó en Libia, aquí ha fracasado. Y seguirá fracasando, Dios mediante siga siendo así, la determinación del pueblo venezolano, y también estar consciente de que estas amenazas, lo planteaba la semana anterior con el profesor Vladimir Adrianza, esto es una agresión continuada, hay que estar consciente de que van a continuar, así como debe continuar también la determinación de Venezuela de contrarrestar y de superar cada uno de esos episodios que nos has descrito, que has recapitulado, que parecen que hubiesen sucedido en un siglo, pero ha pasado en los últimos 26 años y con una especial intensidad durante
la última década. Y creo que también un importante componente que nos ha ayudado a superar es también la mística, el espíritu y hasta el humor del venezolano, que hasta en las circunstancias más difíciles, más apremiantes, hemos hecho un chiste, hemos hecho alguna broma como para bajarle la intensidad a esas dificultades e incluso apelar a lo mágico religioso de Dios proveerá, lo que en otras circunstancias, otras sociedades o en otros momentos a lo mejor hubiese quebrado a cualquier país, a cualquier sociedad. A Venezuela no lo ha conseguido y uno lo va diciendo y se le puede quebrar la voz a uno porque resulta conmovedor y emocionante del talante, del tamaño de las circunstancias que nos han forjado. Y también esto me recuerda con lo que te decía, que hemos hecho todo eso incluso ignorando nuestra propia historia, no teniendo una noción completa de ella, pero se me antoja la frase de Galeano en su libro sobre el fútbol. Él hablaba de que en el fútbol las camisetas tienen un peso. Las camisetas de Brasil, las camisetas de Argentina, Uruguay. Y él decía, en el fútbol los fantasmas también juegan. Es decir, esa historia pesa. Claro. Y en Venezuela, nuestros fantasmas, nuestros próceres, ese espíritu, también juegan. Isván Mesaro lo llamaba en Más allá del capital, la carga histórica. La carga histórica nuestra es indudable. La carga caribe, el tema de Bolívar, el tema de la heroicidad, la intuición. Fíjate, y con esto voy terminando. Sí. Dos acciones. El cruce del páramo de Pisba, inesperado para los españoles, y luego la estrategia de Sucre en Pichincha, ¿no? Ante la imposibilidad de ascender porque los españoles estaban, Sucre decide generar desde la noche anterior un ascenso y caerles por arriba. Y cuando el general del ejército se da cuenta el otro día, se fija que Sucre está en una posición estratégica mucho mayor. Es la aventura, es la improvisación, es el concepto caribe, ¿no? Es lo que nos ha mantenido ahí. Son los compañeros milicianos de La Guaira deteniendo a estos gringos que intentaron desembarcar, ¿no? Es la señora en la calle advirtiendo, cuando sucedió el ataque contra Nicolás en agosto, es la gente de los edificios diciendo, mira, aquí hay unos tipos volando unos drones que son raros y fueron los que los detuvieron. Es eso, es ese espíritu caribe. Esa intuición. Bueno, Juan, de verdad que agradecido, complacido por haber atendido esta invitación y para tener esta conversación tan amena, tan sabrosa y al mismo tiempo emocionante cuando uno se va topando con esos elementos históricos nuestros que ignoramos, pero que están ahí, que son parte de esa intuición que nos mueven, esos hilos invisibles, que es parte de esos fantasmas, esa carga histórica que nos acompaña, que da cuenta de que hemos respondido en otras circunstancias, en otras amenazas similares a estas, y que esto se puede contrarrestar con voluntad, con carácter, con mística, con espíritu, pero al mismo tiempo empoderados del conocimiento, de la historia que tenemos, porque no estamos de gratis aquí. No estamos de gratis, tenemos justamente una carga histórica a la cual respondemos y la cual llevamos cada uno de nosotros. Por eso que no debemos dejar que se apoderen, que se aniden en nosotros pensamientos en contra de nuestra propia idiosincrasia. Correcto. Que nos pretendan amilanar, que nos pretendan minimizar, porque este pueblo tiene bastante historia hay aquí. Con esta frase y gracias, Carlos. Un gusto. Agradecimiento. Cerramos esta emisión, esta presentación de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano. Esperamos haya sido de su agrado esta entrevista, este abordaje de este tema de la actualidad y también de interés internacional. No solo interesa lo que está sucediendo en Venezuela a los venezolanos, sino también hay muchos países, muchos amigos de Venezuela que están pendientes de lo que está sucediendo en esta nueva maniobra de presión, de chantaje en contra de nuestro país. Cerramos esta emisión de En Contexto con este servidor Carlos Arellán Solórzano, en esta oportunidad con Juan Romero, historiador y politólogo, y desde Caracas, Venezuela, la invitación es para una próxima oportunidad.